Esta conversación con el diputado Jesús Faría. Cada vez que nuestro invitado está acá en estudio hablamos del tema, por supuesto, de la perspectiva en términos generales de la economía, pero hay un factor clave y es el que el venezolano además está esperando. ¿Qué va a pasar con el salario? ¿Qué va a pasar con los ingresos luego del 3 de enero? Y de toda esta serie de modificaciones que se están dando, que pintan un panorama de inversión hacia el país, pero que la gente espera se traduzca en eso, se traduzca en una mejora de su poder adquisitivo y más allá, volvemos a ese debate, más allá de un ingreso al momento a través de las bonificaciones, que se traduzca en salario. ¿Cómo ve hoy en este nuevo escenario Jesús Faría el tema del salario? No, la perspectiva es positiva y depende exclusivamente de la situación y de la coyuntura económica. Creo que en otras oportunidades lo hemos dicho. ¿De qué factores depende el incremento salarial? Y vamos a hablar más allá del salario, de los ingresos y del ingreso social. Dime en cuántos países hay salud, educación gratuita de calidad. Eso es parte del ingreso, ¿no? Que de manera indirecta se lo da el Estado a la población. Depende de dos factores, fundamentalmente. Primero, la voluntad política de desarrollar una estrategia de dignificación del salario. Aquí nadie tiene autoridad moral para criticar al gobierno o esgrimir que no hemos tenido nosotros no solamente la disposición, sino la fuerza para incrementar los salarios. Con el comandante Chávez y al comienzo con el presidente Nicolás Maduro, nosotros logramos llevar los salarios a niveles inimaginables de nuestro país, de nuestra historia. Y el mayor de América Latina y de los mayores del mundo, subdesarrollados, de los mayores. Pero por supuesto, para que esa voluntad política se pueda traducir en hechos, tiene que haber ingresos. Y los ingresos provienen de la coyuntura de la economía. Nosotros estamos en un proceso de crecimiento y aquí se percibe una perspectiva muy favorable para el crecimiento de la economía. El motor, de nuevo, de la economía venezolana es el petróleo. Y aquí se están dinamizando algunos factores que van a dar sus resultados. No será hoy, eso no es algo que funciona con varitas mágicas, pero sin lugar a dudas se dará un avance sustancial en términos de los ingresos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos tiene al final un destinatario, tiene un centro de gravedad, el bienestar de la población. Y obviamente el bienestar de la población descansa en el tema salarial. Y aquí hay dos cosas que nosotros tenemos que cuidar. Por una parte, el ingreso como tal, que se puedan concretar incrementos salariales, digamos, en lo nominal. Pero esto también tiene que estar sustentado y tiene que poder sostenerse para que el ingreso nominal se traduzca en ganancias reales de compra, es decir, defender el ingreso real. Y eso pasa por los precios, defender una política antiinflacionaria que hemos estado llevando a cabo, pero tenemos nosotros un adversario muy fuerte, que es la especulación. Esta es una economía altamente especulativa y se vio claramente en los sucesos, en los eventos, en la agresión, pues digámoslo de una manera clara, de los Estados Unidos contra nuestro país y en el momento del secuestro del presidente. Lo que llaman el dólar paralelo se disparó, llegó a 900, algo inaudito. ¿Eso era producto de la situación económica? No, eso era un cálculo. Ver cómo yo hago el mejor negocio en una situación de incertidumbre y también cómo hago yo para debilitar al gobierno. Cuando se despejó la situación, se vio que seguía al frente un gobierno y que se impuso la política de diálogo y la vía diplomática para dirimir cualquier tipo de discrepancia y problema entre una gran potencia imperial como los Estados Unidos y Venezuela. Bueno, las cosas se tranquilizaron. E incluso entraron recursos, producto de la venta de nuestro petróleo. El país soberano vende su petróleo y le pagan su dinero. Y se metió en el mercado cambiario. Eso enseguida se desplomó con el anuncio, como lo estábamos hablando. Solo con el anuncio. Una burbuja especulativa. Estamos luchando contra eso. Pero estamos avanzando de una manera considerable. Nosotros estamos por discutir en segunda fase, en segunda instancia, en la Asamblea Nacional, una ley, novísima ley,
de protección, ley orgánica de protección de los derechos socioeconómicos. Tiene un punto central esa ley. La defensa del derecho del pueblo al acceso a bienes y servicios de calidad y a precios justos, y eso reclama de las instituciones del país un gran esfuerzo, pero también de la población, que se reúnan en comités, en instancias de defensa del salario, de batalla contra la especulación. Eso lo puede hacer solamente la población, el pueblo organizado, como es nuestro proyecto, organizar a la población para poder llegar y concretar sus grandes reivindicaciones. Entonces, ahí estamos nosotros absolutamente enfocados en los términos más correctos, y se van a registrar avances, porque la variable que nos falta se ha venido construyendo, se ha venido consolidando, y este año va a dar un salto importante. Que es la variable de los ingresos. Económica, que te garantiza ingresos para poder cancelar los salarios. Porque nosotros podríamos decretar salarios de 400 y 500 dólares como lo teníamos antes. Esa es la diferenciación que algunos hacen ruido, si no tenemos los ingresos? Que una cosa, se insiste en el tema ingresos y no en el tema salario. Y ese es precisamente... bueno, ese tema en particular. Que el beneficio no se traduzca en salario, sino se traduzca en bonos, por ejemplo. Aquí se trajo, como parte de una visión, en condiciones absolutamente normales, sin bloqueos, sin sanciones, sin nada, era la política neoliberal. La política neoliberal era de bonificar los salarios, se estaba exterminando el salario. Ahora, en medio de esta presión descomunal que estamos sufriendo nosotros, por cuestiones absolutamente extremas, por razones extremas, para atender esta situación, se ha asumido esta vía para garantizar que los trabajadores tengan el mayor ingreso posible cada mes y cada quincena, y poder atender, aunque sea medianamente, sus necesidades de adquirir bienes y servicios que son fundamentales para la vida. Pero es por estas condiciones extremas se aplica esta política extraordinaria, solo para esta coyuntura, solo para atender esto. Y por cierto, solo para atender a la necesidad de los trabajadores de tener el mayor ingreso posible en su cotidianidad, para atender su cotidianidad. Y tendremos nosotros un nuevo escenario de mayor solvencia económica, y eso lo vamos a revertir de manera inmediata, porque no responde a nuestra visión, a nuestro enfoque de lo que es el salario, como una bandera fundamental de reivindicaciones históricas de los trabajadores. Un gobierno socialista y un gobierno de los trabajadores que toma esta decisión por razones absolutamente extremas. Y bueno, es una situación extraordinaria, y progresivamente vamos a ir revirtiendo eso, porque tú decretas un salario alto en estos momentos y al final de año tienes un conjunto de obligaciones que tienes que atender a los trabajadores. Y si no tienes los ingresos, bueno, se genera una situación que es insostenible y que tampoco es honesta con los trabajadores. Nosotros no hacemos la política sobre la base de la demagogia. Ahora, por otra parte, si es demagogia, y de la más vil, de la más ruin, aquello está prometiendo, incluso está exigiendo cosas que no están al alcance. Tú sacas una calculadora y cualquier persona que no sepa absolutamente nada de economía va a entender que si entran 100, no puedo distribuir 500. Si entran 100, podemos distribuir 100. ¿Y por qué están entrando 100 y no 500? Porque teníamos un bloqueo económico que se está desmontando, afortunadamente. Se está desmontando y deberían desaparecer, porque nunca pudieron, desde el punto de vista legal, nunca debieron haber existido esas medidas que impedían la producción de nuestro petróleo, nuestro oro, las transacciones internacionales, la libre posibilidad de nosotros participar en el comercio, en las finanzas internacionales, de vender nuestro petróleo libremente, sin descuentos. Esos descuentos sobrepasaban el 30% del precio. Entonces, si no tenemos esos ingresos, ¿quiénes son los responsables de que no tengamos ese ingreso? Los que impusieron el bloqueo y los que promovían el bloqueo, que son precisamente los que ahora están diciendo, ¿por qué no ponen los salarios a 500 dólares? Bueno, precisamente porque ustedes estuvieron promoviendo unas políticas que nos hicieron mucho daño, una agresión económica al país, y establecieron una restricción. Afortunadamente estamos saliendo de esa situación, y cuando se restablezca la fortaleza productiva del país,
nosotros estaremos en capacidad de asumir. honrar esa deuda que tiene este país. Nosotros reconocemos que hay una deuda y nosotros asumimos esa deuda, y la única fuerza que va a cumplir con esa demanda de los trabajadores es el chavismo. Porque ninguno de los que gobernaron en el pasado y después se aliaron con los yanquis y establecieron las sanciones, ninguno de ellos, ninguno va a cumplir con los trabajadores. Los trabajadores son carne y cañón para ellos. Son gente que quisieran ellos manipular para que salieran a manifestar y exigir cosas que son inalcanzables por algo que ellos mismos han provocado. No me refiero a los trabajadores, sino a esta gente que pertenece al fascismo, a la ultraderecha, al entreguismo, a intereses internacionales. Y los trabajadores lo entienden, porque si no lo entendieran, con esta situación tan grave que nosotros hemos atravesado, bueno, el país estuviese incendiado en protestas y en conflictos laborales, y el país y la clase obrera con un altísimo nivel de conciencia ha entendido esta situación y ha asumido su desafío también, ha asumido su desafío productivo. Todo lo que estamos haciendo nosotros en el petróleo y en la producción en general, nada de eso, mejor dicho, hubiese sido posible si los trabajadores no asumen su responsabilidad. Y los empresarios también lo han asumido y han hecho un esfuerzo importante. Los trabajadores esperan entonces hoy que en este sentido el salario pase de ser menos de $1 se traduzca en eso, porque el país llegó a esta situación además en una coyuntura donde la producción cayó a 300.000, pero ese país tampoco es el que tenemos hoy. Hoy tenemos un país de 1.200.000 barriles y eso no se traduce en que el salario creció en esa misma proyección. Pero te lo acabo de explicar, te lo acabo de explicar. Estamos hablando de las decisiones a futuro. Estamos en 300.000, estamos en 1.200.000, estamos en 1.200.000, pero cuando estamos en 300.000, no te voy a hablar del salario, el ingreso era menos de $5, el ingreso, dilo, pues, menos de $5, el ingreso. ¿Y cuánto es el ingreso ahora mínimo? Más de 160. Eso es lo que tienes que ver. Claro, pero... Y ese cambio se da porque no hay otro escenario mejor para elevar al máximo nivel posible los ingresos cotidianos de los trabajadores, día a día, semana a semana, quincena a quincena. Eso lo tenemos que decir de una manera muy clara, porque si no sembramos ahí la duda. Y los trabajadores saben, y esa situación se va a ir solventando. Y si se termina de desmontar el bloqueo, y llegan las inversiones, y se reactiva la producción petrolera, y se ubica los ingresos petroleros a como estaba antes, y nosotros dependemos de esos ingresos petroleros, vamos a volver a esa normalidad. Y eso solo puede ocurrir con un gobierno como el que tenemos. Eso es lo que ha leído la gente. Eso es lo que ha visto la gente. Si no, la gente hubiera pisado el peine de los extremistas. Vamos a tumbar el gobierno, ¿ves? No tiene presidente, vino una fuerza extranjera, lanzó unas bombas, este es el momento de derrocarlo. ¿Cuántas protestas han habido? Ni una sola. Sino todo lo contrario. Manifestaciones a favor. ¿De qué? De la soberanía, de la independencia, de la estabilidad del país. Pues todos sabemos que o vamos todos juntos o no vamos para ningún lado. Y ahí la enorme conciencia de nuestro pueblo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Jesús Farías con nosotros en el estudio, diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, saludos a Mónica, Alfredo Jesús Hernández, por acá José Ramón, también a Efren Ruiz, por temas de no tiempo. Hubo preguntas, ¿no? No, sí hubo, pero no hubo fue tiempo. No hubo fue tiempo. No hay tiempo, lamentablemente. En otra oportunidad tenemos para...